recibir, queremos recibir tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. La recibimos, la recibimos. Háblanos que estamos para escucharte en este mismo momento. Y extiende tu mano, Señor, fortalece a cada uno de mis hermanos y hermanas. Si alguien tiene algún dolor, sea quebrantado ese dolor, lo llevamos a la cruz. Si alguno está triste, llénalos de gozo. Si alguno está atribulado, llénalos de paz. Si alguno se siente solo, acompáñalo, Señor. Dale testimonio en su espíritu de que no estás solo o sola, sino que tú estás presente. Gracias, Señor. Aquí estamos, háblanos para que transforme nuestras vidas a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendecidos todos, qué bendición estar con cada uno de ustedes. Estuve un poquito atareado hoy y casi no lograba poner el anuncio de bienes de poder. Y gracias a mi hermana Jessie que me preguntó y bueno, llegaba de unas reuniones de un corre y corre, pero gracias al Señor aquí estamos presentes. Gracias al Señor estamos listos para compartirles la palabra. eh, una palabra que definitivamente yo la he leído tantas y tantas veces. Y la he leído en el sentido, ¿cómo les puedo decir? Bíblico, teológico. Cuando yo estudié estos versos eh, en el seminario y en mis estudios de maestría, los profesores que me enseñaron estas verdades que están aquí, me dejaron impactado muchísimo, muchísimo. Y está en Colosenses 1. El libro, la epístola a los Colosenses, iba a decir el libro, pero es bueno que la llamemos la epístola o la carta de Pablo a los Colosenses. Es una especie de defensa de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es la revelación del Señor Jesús como Creador, Salvador y Rey. Eh, en un tiempo, para que entienda un poquito el contexto, en un tiempo donde ya estaban entrando una especie de herejías y de interpretación del Señor Jesús, como si hubiera sido, bueno, de ahí es que viene todo lo que creen los testigos de Jehová, ese tipo de teología de que Él fue creado, no tenía toda la deidad, no era 100% Dios. Entonces eso comenzó a correr dentro de las iglesias y el apóstol Pablo escribe a los colosenses con la intención de refutar y reforzar, ¿ok? De eliminar ese tipo de enseñanza que estaba contaminando la iglesia y reforzar realmente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras estaba preparando la enseñanza para esta noche, me vino el tema, la revelación de Jesucristo como Creador, Salvador y Rey. Esto es, en cierto sentido, como una especie de refuerzo de lo que aprendimos en capítulo 1 de Juan, porque cuando aprendimos que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo la palabra, antes que fueron creadas todas las cosas, y por la palabra fueron creadas todos, y también está que en Él estaba la vida y que Él es la luz del mundo. Y todos esos elementos estaban allí en la creación. Vámonos entonces a los versos 12, 13 y 14. Porque estos, o sea, lean todo el capítulo 1, lean todo desde el primer verso. Pero hoy nos vamos a concentrar en los versos del 12 en adelante. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos
para la participación de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estos tres versos son clásicos, 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 hermanos. Son versos que son tan, tan importantes que nosotros los repasemos, porque esta es parte de la teología de la salvación, pero también es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La revelación del Señor Jesucristo va de la mano con la revelación de la creación y va de la mano con la revelación de la redención. ¿Ok? Recuerden esas dos palabras, esos dos términos, creación y redención. Y la creación, Génesis 1, 2, 3, es como decirles el mapa, el blueprint, el patrón de cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo el reino de Dios se mueve. Entonces, algo que yo he sido insistente y consistente, si usted lee Génesis y usted lee Apocalipsis y no lo puede disasociar, porque Génesis y Apocalipsis no es el comienzo y el fin, es un todo que va dentro de la historia de la salvación. ¿Ok? Estos son conceptos importantísimos para nosotros entender que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia. El plan de Dios siempre ha sido y es eterno. No se mide por el cronos, sino por el kairos. Para aquellos que no me han escuchado explicar cronos, tiempo, reloj, día, horas, meses, semanas, años, décadas, siglos, milenios, 2026, ¿comprenden? Kairos es el tiempo de Dios. El cronos está sometido al kairos. Y el cronos, o sea, es lo que a nosotros nos controla en el tiempo. Son los días que entramos, los cumpleaños, nacimos. Ahora mismo el nieto más pequeño de nosotros tiene 2 meses y está precioso. Y tú puedes ver los cambios y ya se está perfilando esos famosos 3 meses. Entonces tú ves el de 2 años y la de 4 años y por ahí hasta la de 18. O sea, tú ves, nosotros que ya estamos avanzados en edad, estamos sujetos al cronos, al desarrollo humano. Pero en el momento que nosotros conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entramos en el kairos. Entonces ya nuestra vida no funciona sujeta al cronos, sino entramos al tiempo de Dios. Y estamos combinando nuestra experiencia de vida entre el cronos y el kairos. Y tenemos que aprender a vivir, entrar a la dimensión del tiempo de Dios, porque eso nos da a nosotros una perspectiva completamente diferente. Para aquellos que ya estamos entrando a cierta edad, eh, que empieza el cronos a pesarnos y a decirnos cosas, y que el alma se alía y se asocia con ese tipo de ansiedad de la edad. Cuando entramos en el kairos, se elimina completamente eso. Por eso es que ustedes ven que Moisés, Abraham, pudieron ser usados por el Señor a una edad avanzada. Abraham 73, Moisés 80 años. Y nadie me puede discutir a mí, no, que eso era edad diferente a estos tipos. No, 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 no.
que había mejor salud, que había mejor alimentación, que ya no había tanta polución, cierto. Pero ustedes saben que después con los años la gente moría muy temprano y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos morían temprano por enfermedades y por situaciones. Hoy día la gente es más longeva por todos los adelantos, las medicinas, etcétera. Pero siempre el Cronos ha sido el Cronos. Entonces, cuando un hombre es llamado por Dios a salir de Ur de los Caldeos para salirse a tierra prometida, a la tierra que el Señor había prometido para el pueblo de Israel y para la descendencia de Abraham, ya es el Kairos. Ya Abraham no funciona en el día, sino el Kairos, que es la visión de Dios, que es tu llamado, que es tu presencia dentro del reino de Dios y la importancia de ti en el mover de Dios para la bendición de la humanidad. Entonces ya no te mides porque estás envejeciendo o porque eres muy joven o porque eres muy niño, sino porque eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Entonces, el apóstol Pablo refuerza mucho, mucho, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo. O sea, el Padre, la iniciativa es hacerte a ti y a mí aptos en condiciones para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, esto lo podemos tomar de diferentes maneras, pero lo hermoso es que el Padre, amándonos, nos nos puso en el Kairos, nos dio la naturaleza divina, quitó el pecado que controlaba nuestra vida, la maldición del pecado la arrancó, fue puesta en la cruz sobre nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra aptos es que tenemos la condición de interaccionar con lo divino, de entrar. El apóstol en Hebreos lo explica de una forma, pero extraordinaria. Pero como no es el tema principal, solamente es para que se gocen, para que le demos gracias al Señor, que tú tienes la condición de interaccionar con lo divino, lo sobrenatural, con el reino de Dios, con los ángeles. O sea, eh, tenemos la oportunidad de entrar a su misma presencia y movernos en el espíritu. Esto es una cosa extraordinaria. Por eso conocer al Señor Jesucristo, la revelación, nos sigue ayudando a entender la creación, o sea, nuestra parte de la creación de Dios, como Dios nos hizo, con un cuerpo, con un alma, con un espíritu, que el pecado paró, opacó, distorsionó, eh, hizo daño a esa creación, pero en Jesucristo se redime, se liberta, se restaura, que es lo que él sigue diciendo en el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, de los poderes de las tinieblas. Y esto es clave, porque mucha gente todavía le tiene miedo a las tinieblas y piensa que el demonio y que aquello y que lo otro. No, no, no. Nosotros hemos sido libertados de ese poder de las tinieblas. Muy importante, muy importante. De nuevo, no estoy entrando, profundizando en ese tema, porque Jesucristo es el tema central. Pero para nosotros entender la creación y la recreación, ¿ok? La creación y la recreación es la redención, que nos saca de una posición de esclavitud del pecado y nos coloca en la posición de estar en el reino del Señor Jesucristo. Fíjense que es el Padre
que nos adopta, nos hace aptos a través de Jesucristo, pero nos coloca en el reino del Señor Jesucristo. Usted nos ha preguntado, "Pri, ¿por qué no dice en su reino? ¿Nos ha preguntado eso? Por qué Él no es y nos trasladó a su reino o al reino del Padre, sino al reino del Señor Jesucristo? Y aquí es que comienza la revelación de Jesús como rey. Lo vimos como creador, lo vamos a ver de nuevo aquí como creador, lo vimos en Juan 1, ¿ok? Pero el Padre nos coloca bajo el reino de Jesucristo. Ay, ¿quiere decir que hay un reino diferente? No, no, no. Es que el hecho de hablar del reino de Jesucristo ya nos ubica en la estructura del reino de Dios. ¿Quién es el rey? Ese es Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que el Padre no es rey. No, no, son funciones. El Padre es el Padre. El Rey es el Rey. El Consolador es el Consolador. Lo están viendo. Un día hablaremos de la revelación del Padre, pero estamos hablando de la revelación de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y Él, como este león que usted está mirando de frente, es el Rey, es el Rey. Y el reino funciona, del reino de los cielos funciona bajo la cabeza llamada Jesucristo. En el reino de los cielos, Jesucristo es el Rey. En los cielos tenemos un Padre, el Papá. Su función es nuestro Papá. En el cielo hay un Rey, se llama Jesucristo, que de siervo se convirtió en el Rey, Señor de señores, la cabeza, el que gobierna, el que tiene autoridad. Por eso es en su nombre que oramos. Por eso es que en su nombre libertamos. Por eso es que en su nombre sanamos. Porque es el nombre que le dio sobre todo nombre para que todo lengua confiese que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doble frente al Rey. Esa revelación es importante. Cuando usted recibe la revelación de Jesucristo como Rey, es un resultado que impacta tu vida y la forma como tú manejas el mundo tuyo, todo lo que te rodea. Cuando tú tienes la revelación de Jesucristo como Redentor, como Salvador, tiene un impacto en tu vida. Cuando tú tienes la revelación de Jesucristo como Creador, tiene un impacto en tu vida. Como luz tiene un impacto en tu vida. Como la vida tiene un impacto en tu vida. Cada una de esas revelaciones de nuestro Señor Jesucristo tiene un impacto en tu vida. Por eso es tan importante que nosotros entendamos estos tres versos. En Jesucristo, que es el Rey, en Él, tenemos redención, o sea, libertad por su sangre, el perdón de pecados. O sea, Dios, el Padre, en su amor como Padre, fue el que nos hizo aptos para tener una herencia que es solo la herencia de los santos en luz. La herencia viene del Padre, porque somos sus hijos. ¿Ok?
El reino viene de Jesucristo y el Padre, en su amor, nos sacó del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, un reino de luz. Por eso nos llama los santos, los santos en luz. Pero es Jesucristo, el Rey, que en su autoridad nos compró, nos libertó. El precio que pagó fue su sangre como Rey y como Salvador, como Rey y como Redentor. Wow. Para mí eso es poderoso, poderoso. Estoy impactado con esos tres primeros versos. Es una revelación extraordinaria. Ahora, cuando empieza el apóstol Pablo a dar a conocer en contraposición con la teología, las herejías que se estaban moviendo en su época, entonces él comienza a identificar a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Voy a quedarme aquí porque si yo me meto en los otros versículos 16 y 17 y lo que sigue el 18, entonces definitivamente me va a tomar como 20 minutos más, que va a ser el próximo viernes. Pero ese verso 15 nuevamente es clave, 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 porque él es Dios y Jesucristo es la imagen. Cuando habla de Jesucristo, la imagen está hablando de Jesucristo, Dios hombre, no hombre solo, no Dios solo. Jesucristo, Dios hombre. O sea, cuando Él vino al mundo, se convirtió para nosotros los seres humanos en la imagen del Dios invisible. Deme un minutito de sus pensamientos y de su reflexión. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el momento cuando Dios crea al hombre, dice, y a la mujer, dice, los creó a su imagen y su semejanza. O sea, la primera creación que Dios estableció para darse a conocer a través de esa creación fue el hombre y la mujer. O sea, el hombre y la mujer fueron creados perfectos, con toda una serie de cualidades que se convirtieron en la imagen y semejanza de Dios. El pecado vino y distorsionó la imagen y semejanza de Dios y creó como una venda. Entonces es bien difícil ver a Dios a través del hombre pecador. Cuando el Señor es formado en el vientre de María, con el espermatozoide que Dios pone a través del Espíritu Santo en el vientre de María que se une al óvulo de ella, un espermatozoide perfecto que no viene de un hombre, de un varón. Ningún hombre introdujo su espermatozoide en el vientre de María para que no hubiese una herencia de pecado, porque pecado se hereda a través del hombre, espiritualmente hablando. Entonces se forma el cuerpo del Hijo de Dios, nace, crece, se hace un adulto y comienza a hacer una serie de obras y a establecer una palabra que se restaura nuevamente la imagen y semejanza de Dios.
que hubo en Adán y Eva antes de pecar. Pero aún más todavía, el apóstol Juan nos enseñó que no simplemente se ve la imagen y semejanza de Dios, sino la gloria de Dios. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Entonces, la imagen y semejanza de Dios en la creación de ese cuerpo con alma, etcétera, esa parte humana, antes del pecado, en Jesús se retoma el principio de imagen a su imagen y semejanza. Pero como Él también es Dios, entonces se da a conocer la gloria también. Un tanto limitada, pero fueron momentos donde Él demostró la gloria. Ahora, en el momento que Él resucita, entonces se establece y se completa todo lo que es Dios hombre en toda su gloria, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 15. Él es, fíjense que está hablando de presente. Él está hablando ya del Señor Jesucristo glorificado, sentado a la diestra del Padre, que estuvo 40 días resucitado, dándose a conocer, ¿ok? A todos esos testigos que lo vieron por 40 días. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí es donde viene, y con esto les voy a dejar un poquito del apetito abierto para hacer el próximo viernes. ¿Cómo que el primogénito de toda creación? El primogénito, yo me metí al griego porque hay otras versiones que le baja completamente el concepto y la nueva traducción viviente lo elimina drásticamente, que me sorprendió, porque la traducción al español que hace la nueva traducción viviente elimina completamente la palabra primogénito, que en el griego significa el primer hijo. ¿Ok? Entonces, aquí es donde los testigos de Jehová pueden utilizar decir no, porque él fue la primera creación de Dios. ¿Ok? La primera creación de Dios. O sea, Jesús fue creado, no es eterno, no es como nosotros enseñamos, sin principio y sin fin, eterno, no fue creado. ¿Ok? Entonces, como eliminamos eso, no fue creado, no es el primero creado en la creación, antes que Adán y Eva, no. Entonces, cuando dice el primogénito de toda la creación, luego vamos a buscar en Hebreos y otros pasajes bíblicos donde está hablando de el primero de la creación de los redimidos, que en los versos anteriores ya lo hemos leído. Se está refiriendo a esa generación de la cual nosotros somos parte, que nacimos de nuevo a partir de Jesucristo. Y entonces Él fue el primero, el que inició esa nueva creación de los hijos de Dios, que tenemos la combinación de la humanidad y la divinidad. Todavía no estamos en la realidad perfecta, pero un día cuando seremos levantados delante de Dios, los muertos primero resucitarán y los que viven serán levantados en un cuerpo transformado similar al de Cristo, automáticamente. Entonces somos finalmente la creación, la nueva creación de Dios que Él pensó antes de Adán y Eva, que iba a tener como los hijos que eternamente íbamos a estar con Dios, eternamente viviendo con Él como sus hijos, la extensión de su gloria.
Los voy a dejar aquí porque definitivamente esto sigue, pique y se extiende. Esto es una enseñanza hermosa. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a identificarte tú, empiezas a reconocerte quién eres verdaderamente. Y nos ayuda a trabajar con todas esas emociones, pensamientos, todos esos achaques físicos, emocionales, mentales, que nos dicen, no, tú eres un ser humano, otro más en este mundo. No, tu identidad es clave y la tienes en Jesucristo. Padre, nuevamente gracias. Gracias por la bendición, Señor, de tenernos como tus hijos, la nueva creación, la, la creación de los de redimidos, los que nos sacaste de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Oh Espíritu Santo, sigue trabajando en nosotros para conocernos tal como tú nos conoces a nosotros, porque tú nos conoces a nosotros conforme a la obra de Cristo, a la revelación de Jesucristo. Ayúdanos a vernos en esa nueva identidad, porque al vernos en esa nueva identidad a través de Cristo, vamos a ser libertados de tantas cosas, de tantos temores, de tantas enfermedades, de tanta ansiedad, de tantas situaciones. Porque, Señor, la ignorancia y la falta de conocimiento es lo que nos hace caer. Gracias, Espíritu Santo, por la luz de tu palabra que ilumina cada uno de nosotros y nos levanta y nos hace aptos para vivir sin límites en tu reino. Gracias, Señor Jesús. Bendigo a cada uno de los que me están viendo y me están escuchando y desato sobre ellos la luz de Cristo. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Wow, qué bendición tremenda esta palabra